Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición o esta nueva clase en torno a temas de semántica de la lógica preposicional. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ustedes ya les presentamos el lenguaje de la lógica preposicional de modo muy preciso, vocabulario, sintaxis. Ya con el profesor Barrio estuvieron dando una primera aproximación a lo que sería interpretar, dar sentido a este lenguaje, ¿sí? Porque tenemos un lenguaje que, al menos en sus aspectos formales, podemos pensarlos como garabatos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lograr que esos garabatos se vuelvan el lenguaje de la lógica preposicional. Para eso necesitamos significado. Y como vieron en las clases anteriores, ese significado en este contexto lo entendemos como condiciones de verdad, ¿sí? Ese es al menos el aspecto del significado que nos interesa rescatar, porque nuestro horizonte es la validez entendida como preservación de verdad. Así que de lo que les voy a hablar hoy es básicamente lo mismo que venimos tematizando. Lo único que lo voy a tratar de precisar, dar algunas definiciones y dejar allanado el camino para empezar a trabajar y a probar algunas cositas con esto. Ya sabemos que atribuimos significado a partir de evaluaciones. Ahora lo que quiero hacer es definir de modo preciso qué son estas evaluaciones. Son atribuciones de valores de verdad, ¿sí?, a las oraciones de nuestro lenguaje. Ahora bien, estas evaluaciones también, ya se ha dicho, así por encima, que son funciones de verdad. Entonces, las evaluaciones, que son aquella herramienta mediante la cual vamos a ofrecer la semántica, vamos a dar significado a nuestras fórmulas, son funciones de verdad. Para entender qué quiere decir que algo sea una función de verdad, tienen que tener muy en claro qué es una función. Y esto ya lo vimos en clase, pero solo a modo de repaso y para recordar un poco lo que estuvimos trabajando, que algo sea una función, y esto es un paréntesis, ¿sí? Así que abran paréntesis, lo cierran y después volvemos a la idea de evaluación. Pero por ahí en el GAMUT dice, tenemos una función cuando tenemos una atribución de un único valor, ¿sí?, que muchas veces llamamos imagen, a cada entidad de un cierto tipo, que vamos a llamar argumentos. Entonces, tenemos funciones allí cuando lo que hacemos es tomar elementos de un tipo, que conjuntamente vamos a llamar dominio, y les asignamos, les atribuimos elementos, les atribuimos valores. A esos valores posibles que puede adoptar una función, los denominamos conjuntamente rango. Y lo que hacemos con las funciones es básicamente vincular los elementos de un conjunto con los de otro. Ahora bien, como ya ustedes saben, no toda relación que yo pueda establecer entre elementos de un conjunto y otro constituye una función. Hay ciertas restricciones que se han de satisfacer. Las restricciones tienen que ver con que todo argumento, ¿sí?, del dominio tiene un único valor. Las restricciones, si se fijan, son restricciones que imponemos sobre el dominio. Lo que pedimos es que la función esté definida para todos y cada uno de los elementos del dominio. Esto es que no hayan elementos del dominio que queden sin valor, que no reciban un valor. Y por otra parte, lo que pedimos es que ese valor que recibe cada uno de los argumentos, esto es cada uno de los elementos del dominio, sea único, ¿sí? Por eso, por ahí están estas flechitas que indican, no hay ninguna restricción, al menos para que algo constituya una función, no tenemos ninguna restricción en relación con el rango, pero sí en relación con el dominio. Pedimos dos cosas: que cada elemento del dominio tenga un valor, o que la función le asigne un valor a cada uno de los elementos del dominio, y que ese valor que le asigna la función sea único. A modo de ejemplo, entonces, de cosas que no son funciones, hijo de X, ¿sí? Si yo me pregunto, digo, bueno, la relación hijo de X ¿es una función? Bueno, no lo es. ¿Por qué? Básicamente porque hay personas que hay X es posible, ¿sí? Hay argumentos posibles que no tienen hijos, y por otra parte, entonces en esos casos no tendría valor algún, la función no estaría definida para ciertos elementos del dominio, si tomo como dominio a todas las personas, y por otra parte hay personas que tienen más de un hijo, con lo cual esto no funciona, no es una función porque se violan las dos restricciones. En cambio, la edad de X, ¿sí?, para cada individuo podemos definir la edad, todos los individuos, si tomamos como dominio a las personas, para todo individuo tiene una edad, o sea, esta la que fuere, y es única, ¿sí? En principio, al menos la legítima Mirta Legrand no sé qué nos dirá, pero en principio la edad de todo ser humano es única. Por último, el DNI de X, bueno, fíjense que acá empiezan a pasar algunas cosas. Si es de acuerdo a cómo elijamos el dominio, esto sería una función o no.
si tomamos como dominio a todos los ciudadanos argentinos, entonces tenemos una función. Si todos los ciudadanos argentinos tienen un número de DNI y ese número es único, en principio creemos que es así. Ahora, si ampliamos el conjunto de partida y decimos, bueno, pongamos a más individuos, a todos los habitantes de la República Argentina, a todos los americanos, bueno, ahí ya estamos en problemas, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado claro qué es una función. Si esto está claro, entonces entendemos qué estamos diciendo cuando decimos que las evaluaciones son funciones de verdad. Básicamente son funciones que parten de un conjunto. Ese conjunto está dado por el conjunto de fórmulas de nuestro lenguaje, definidas como aprendimos, ¿sí? Definidas de modo preciso con las cláusulas que ya dimos. Entonces tenemos todas las fórmulas como conjunto de partida, como dominio, y como conjunto de llegada, básicamente tenemos dos valores de verdad, 1 y 0. Dado que estamos en una lógica bivalente, lógica clásica, tenemos únicamente dos valores. Lo que van a hacer nuestras evaluaciones es precisamente poner en relación las fórmulas con valores posibles, asignarle a las fórmulas de nuestro lenguaje valores veritativos. Por ejemplo, a las fórmulas atómicas, podría ser el caso de que le asignemos a P el valor 1 y a Q el valor 0. También les podríamos asignar a las 2 el valor 0 o a las 2 el valor 1, eso es indiferente, porque la lógica ahí no tiene nada que decirnos. ¿Sí? La lógica, estas no son constantes lógicas, no son símbolos lógicos, son meras variables. Entonces, de acuerdo a cuál sea el escenario, de acuerdo a quién sea P será verdadero o será falsa. Ahora bien, algo que es importante destacar es que no toda función que vaya de fórmulas del lenguaje a valores de verdad constituye una evaluación. ¿Por qué? Porque las evaluaciones son funciones con coronita. ¿Cuál es la coronita? Queremos que la evaluación rescate cierta interpretación pretendida. Queremos que las evaluaciones copien aquello que habíamos hecho con las tablas de verdad. Queremos que en el fondo se parezca a lo que ocurre en el lenguaje natural. Queremos que la conjunción nuestra se parezca a la I del lenguaje natural y entonces vamos a tratar de replicar el comportamiento que habíamos asignado a las constantes lógicas en las tablas de verdad, lo vamos a tratar de replicar ahora cuando hablemos de evaluaciones de un modo más preciso. Entonces, básicamente lo que vamos a querer, por ejemplo, es que si P era 1 y Q era 0, por ejemplo, que no P sea 0. No queremos que si P es 1, no P sea 1, ¿sí? Porque queremos que la negación sea una negación. Y con las conjunciones lo mismo y con las dimensiones lo mismo. Y vamos a ver que hay ciertas fórmulas que... bueno, eso se los dejo para dentro de un ratito. Bueno, entonces tenemos esta primera aproximación a qué son las evaluaciones, entendidas como funciones. En el siguiente bloquecito les sigo contando y de modo muy preciso vamos a definir las evaluaciones y a partir de allí vamos a definir algunos conceptos centrales de la lógica proposicional. Gracias.